Vive Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el día de hoy, he sentido en mi corazón hablar de algo que necesitamos todos en un momento dado en nuestras vidas. Porque en alguna forma u otra hemos ido a una funeraria para estar con un amigo, con un hermano en la fe cuando un familiar ha partido. Y cuando nos toca a nosotros, cuando le decimos el adiós a nuestro padre, nuestra madre, a un familiar nuestro. Y como yo creo que yo les he dicho en otras ocasiones, cuando se llegue ese momento, en primer lugar no es avisado. Aun cuando quizás ese ser querido pues esté en una enfermedad larga que se espera, pero siempre es doloroso ese momento. Y en ese momento lo que tú eres, lo que tú has creído, lo que tú has estudiado de la Biblia, lo que has escuchado, tú lo necesitas más que nunca. Y si bien es cierto que a veces el pastor predica un mensaje ¿verdad? Y trae una palabra, pero a veces el dolor es tan grande, a veces estamos tan, ¿verdad? Dentro de nuestro dolor que si bien es cierto podemos escuchar una palabra, pero a veces se quedan dudas de situaciones para con nosotros. Y quizás ahí podemos reflejar en ese momento que el hombre pues, es el único de toda esta creación que sabe que tiene que morir. Los animales no tienen capacidad de pensar, tienen instintos. Y quizás alguno en el reino animal pues se prepara, pero no se prepara sabiendo que se va a morir, se prepara porque los instintos se lo dicen. Y claro, nosotros tratamos de evitar ese momento, de olvidarlo, de que, ¿verdad? De que no esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y es raro, ¿verdad? Como eso, aun cuando no querramos, se puede manifestar en nuestras vidas. En el caso del hombre se manifiesta que quizás cuando pasa de sus 40 o 50 se compra un carro deportivo, se pone una cadena bien grande, se cree que es un niño, ¿verdad? Y tú lo ves con bim bim, ¿cómo es que le dicen? Oye, ustedes saben más que yo de eso. Y se le conoce con la expresión en ocasiones, ese es un viejo verde, ¿verdad? En el caso de las mujeres, no crean que las iba a dejar atrás. El maquillaje pues comienza a ponerse más violento, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo. Y es un hecho, ¿no? Pasamos las diferentes etapas de nuestra vida y vemos en ese sentido que la juventud se ha ido perdiendo, el vigor, la fuerza en los problemas y las situaciones. Fíjense que ese temor de la muerte es algo que nos mantiene esclavos a la humanidad. O sea, cuando conocemos a Cristo, pues vamos a ser libres, como vamos a ver, pero aún estando en Cristo tenemos que tener fe y abrazarnos de las promesas. Miren cómo lo dice en el libro de Hebreos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, y estoy leyendo la nueva versión internacional, Hebreos 2, 14 y 15, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y miren cómo sigue diciendo, y librar a todos los que por el temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ese temor a la muerte, el que no conoce a Dios quizás tiene sus teorías extrañas, pero ciertamente no son de parte de Dios, trae un temor, trae una esclavitud. Quiere decir que podemos decir con toda seguridad, ¿verdad? De acuerdo a este versículo bíblico, que nosotros no vamos a poder aprender a vivir a toda la capacidad, ¿verdad? Que podemos vivir hasta que no tengamos o seamos liberados de ese temor de la muerte. Porque mientras tú tengas ese temor a la muerte, va a dañar tu vida. Vas a tomar decisiones a veces apresuradas, decisiones incorrectas por ese temor de la muerte. Pero qué bueno que el Hijo de Dios vino a este mundo para traernos esa libertad.
Si tú eres un creyente, tú no debes temer morir. El creyente no debe temer morir. Quizás podemos tener el temor de las circunstancias que nos lleva a la muerte. Una enfermedad larga, depender de familiares, ¿verdad? Que tengan que cuidar a uno y cosas, ¿verdad? Esas circunstancias que realmente no podemos controlar. Pero el hecho de la muerte misma, el creyente no debe tener ese temor. Y cuando leemos en la Escritura podemos ver en diferentes pasajes en la cual gente que fueron liberados de ese temor de la muerte pudieron tomar decisiones correctas en sus vidas. Pudieron preparar su partida, por decirlo así. Y en ese sentido ayudaron a que su legado, su vida pudiera ser ejemplo a todos los demás. Uno de ellos fue José. José, el hijo de Jacob, del Antiguo Testamento, el que aparece en el libro de Génesis. Miren, en un momento dado, pensando de su muerte, lo que nos dice. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años. Cuando él es nombrado jefe, ¿no? de Egipto, primer ministro, tendría 30 o 35 años. Y fue un hombre que salvó a Egipto. José salvó a Egipto de su destrucción. Y sigue diciendo, y llegó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Quiere decir que vio a sus bisnietos. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manase, él los recibió sobre sus rodillas. Quiere decir que vemos una vida larga, una vida que en un momento dado, por un periodo de 13 a 15 años, fue un esclavo. Sufrió muchísimo, fue vendido por su familia, ¿verdad? Sus hermanos. Y sufrió mucho, pero en los últimos años de su vida pudo ver esa recompensa, ¿no? Inclusive pudo ver el propósito porque Dios permitió eso. Como nos dice un poquito anteriormente, para salvar a muchos pueblos. Y sigue diciendo la Escritura. Tiempo después José le dijo a sus hermanos, aquí viene la parte importante, yo estoy a punto de morir. 110 años, yo estoy a punto de morir. Pero sin duda, ¿cuántos dicen amén a eso? En la Reina Valera dice ciertísimamente, cierto esto que les voy a decir. No hay duda acerca de lo que yo les voy a decir. Dios vendrá a ayudarlos. Sin duda, sin duda. Yo conozco la palabra de Dios. Yo sé las promesas que le hizo a Abraham. Sin duda, Dios vendrá a ayudarlo. En otras palabras, esto que estamos en Egipto es temporero. Aun cuando estamos bien, aun cuando yo soy el primer ministro, aun cuando nos tratan como reyes, todavía no había entrado la época del Éxodo. Más adelante, cuando el faraón no conoció a José y no sabía quién era José, los cuales los convirtieron en esclavos. Pero ahora le está diciendo, hay un plan de Dios. Y sin duda, Dios vendrá a ayudarlo. Y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Preparó su muerte. Preparó lo que iba a suceder con su cuerpo. Conocía al Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces sigue diciendo, y José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. La palabra de Dios, pasaron unos años más tarde, pero la palabra de Dios se cumplió. ¿Por qué esto es importante? Dios vendrá a ayudarlo. Y cuando eso ocurre, está diciendo José, ustedes se van a llevar. Yo no tengo duda que eso va a ocurrir. Yo no tengo duda que eso va a ocurrir. Yo no quiero estar enterrado aquí. Yo quiero estar enterrado en la tierra que se le prometieron a mis padres. Yo quiero estar en esa tierra, mis huesos, los restos mortales míos tienen que estar ahí. Es importante porque si tú ves la cantidad de lo que se escribe de José, una cuarta parte del libro de Génesis está dedicado a José. José es la figura central, de hecho es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Nuevo Testamento comenta sobre José,
de las muchas cosas que puede decir, de los muchos eventos, desde los momentos de sacrificio, de dolor, a los momentos de primer ministro de Egipto, por decirlo así, de gloria, de poder, de todas las cosas que él hizo en el capítulo 11 del libro, de Hebreos dice, por la fe José al fin de su vida, miren lo que dice, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. De todo lo que se podía decir de José, lo que sale a la luz es el hecho de que él dijo, vamos a estar en la tierra prometida. Yo no voy a estar con vida, pero yo quiero que mis restos mortales estén ahí. ¿Quieres tú sonreírle a la muerte? ¿Quieres tú en cierto sentido tener esa victoria? ¿Quieres tú tener esa seguridad? Pues entonces vamos a ver cómo José la tenía. Vamos a aprender de este caso de José. Y quizás aquí hay tres cosas que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Génesis, que nos habla de cómo nosotros podemos mantener esa presencia con Dios, esa comunión con Dios, aún en el momento donde estamos enfrentando personalmente la muerte, o un ser querido de nosotros está enfrentando la muerte, y conocer las promesas de la palabra de Dios. Y fíjate que cuando leemos este pasaje, lo primero que resalta es que José recordó las promesas inquebrantables de Dios. Las promesas inquebrantables de Dios. Tú no vas a tener paz al momento de la muerte a menos que tú tengas dónde pararte. Tú tienes que pararte en las promesas del Señor. No hay otra forma, no hay otro lugar que sea firme que las promesas del Señor. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo, esa palabra, ese conocimiento, ese estudio, esa meditación de la palabra de Dios que tú has hecho en tiempos mejores, donde tú no esperabas eso, pero tú has edificado tu vida en eso. Eso te va a ayudar a enfrentar la muerte y no tenerle miedo a la muerte. ¿Cómo José lo pudo hacer? Porque José tenía la palabra de Dios en su corazón. Por la fe, José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Y la Escritura dice, ¿cuántos lo saben en Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él no tenía una Biblia, él no tenía una Reina Valera, no tenía una nueva versión internacional, pero él sabía lo que Dios le había hablado a Abraham. Él tenía la palabra que Dios le había hablado a Abraham 300 años antes. Y Dios le había hecho una promesa a Abraham y José la conocía. José la sabía. En Génesis 15 del 3 al 14 dice, y el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, eso es en Egipto, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Él sabía esa promesa. Y él sabía que él fue el líder que llevó al pueblo de Egipto, donde había un hambre terrible por 7 años, donde fue la manera que Dios salvó a su pueblo dentro del pueblo de Egipto. Pero como Dios había hablado 300 años, dice, ellos van a salir, porque yo voy a cumplir la promesa de llevarlo a la tierra prometida. Él la conocía, la promesa de Dios, y basado en esa promesa, él estaba firme. Fíjense cómo dice en Hebreos, por la fe. Ahora hay muchas cosas que se dicen por ahí que es fe y realmente no es fe. Hay muchas cosas que a veces creemos que es fe, que oímos gente que las dicen o como las expresan, pero no es fe. Por ejemplo, fe no es un pensamiento positivo. Hay mucha gente que son bien positivas. Mire, y no hay nada mejor que estar con alguien positivo. Para estar con alguien pesimista es mejor estar al lado de alguien positivo, pero eso no es fe. Tú ser positivo no es fe. Es bueno ser positivo, pero eso no es fe. Personas positivas, no, mira, me pasó, olvídate, tú vas a salir de eso. Tú tienes la habilidad. Eso es buena intención, pero no está basado en nada. Está basado en un buen deseo, que tú eres positivo, tú nunca dices nada negativo y por lo tanto tú crees que eso es fe. Eso no es fe. Fe no es seguir una corazonada. Hay gente que dice, yo me vino este pensamiento, esta corazonada, esto yo lo voy a hacer. Y si bien es cierto que en ocasiones nuestras corazonadas pueden ser buenas, nos ayudan y nos traen beneficio, pero también es cierto que algunas no lo son.
que si no son dirigidas por el Señor, no necesariamente cuando pensamos en algo, porque va a suceder porque no está de acuerdo a la Biblia. Por lo tanto, no digas que cuando tú vienes a corazonar ese pensamiento, ay, si yo hago esto, eso es fe. Eso no es fe. Fe no es desear lo mejor. Cuando vemos un problema de alguien, no deseamos lo mejor. Mira que tengo que ir al hospital, que tengo que hacer esto, que me pasó esta situación. Ay, eso ya tú verás, tú lo vas a echar para adelante. Eso no es fe. Porque no está basado en la palabra de Dios. Buena intención. Y para que te digan, no, tú te vas a estar chavado. Es mejor que te digan, tú vas a echar para adelante, pero eso no es fe. Eso no es fe. Fe no es sentirse optimista. A veces nos sentimos optimistas. Es bueno estar con gente optimista, pero eso no es fe. Fe ni siquiera es confianza en uno mismo. Hay gente que confía en ellos, hay gente que son, como diríamos en el buen puertorriqueño, apechados. Le meten mano a cualquier cosa. Le dicen un problema, una situación y le meten mano, pero eso no es fe. De que tú seas y digas, no, yo puedo resolver eso, sí, tienes habilidad, inteligencia, quizás tienes ese don, pero eso no es fe. ¿Por qué? Porque lo correcto es poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no porque tú seas optimista, basado en las promesas de Él. Entonces tú me preguntarás, ¿y qué es fe? Pues fe es simplemente recibir algo de parte de Dios y creerlo. Recibir una palabra de Dios, recibir una promesa de Dios, sea porque está escrita en la Biblia, sea porque de la Biblia Dios la hizo única para ti, especial para ti, para ese momento. Tú sabes que es Dios y tú estás esperando en Dios. Tú recibes esa palabra, tú la crees y tú vives por medio de esa palabra. Eso es fe. Por la fe, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Nos dice Hebreos 11:22. Y fíjense en la definición de fe en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Quiere decir que todos estos revoluces que hay y todas estas cosas que supuestamente manifiestan la fe, yo lo declaro y que se haga. Y esto, yo lo declaro, fuera, yo lo declaro. Mira, si Dios no lo declara, no importa cuántas veces tú lo declares, no va a suceder. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. Hay momentos que hablamos la palabra de Dios, hay momentos que estamos hablándola, pero esa cuestión que de repente Dios está tan ocupado en el cielo que todavía no te ha podido entender y que tú tienes que tomar control de la situación y tienes que declararlo y tienes que hacerlo. Y esto es así, esto es asá, optimista, buenas palabras, eso no es fe. Fe está basada en la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Con la fe nos paramos firmes en las promesas de Dios. Y José llenó su alma con la palabra de Dios. No tenía el libro de los Salmos, no tenía las enseñanzas de Jesús, no tenía las epístolas de Pablo, pero lo que Dios le había hablado a Abraham. Y por cierto, si creemos en el tiempo de separación, le habló a los 65, le habló a los 75, luego le habló a los 83, luego le habló en los 99, antes de nacer Isaac. Fueron muy pocas, pero lo que le habló fue extraordinario. Tú vas a tener un hijo. Ay, ¿cómo va a ser eso? Mira las estrellas de los cielos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Así será tu descendencia. Puedes contar la arena de la mar, pero así será tu descendencia. Su fe estaba basada en la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, no en especulación, no en buenos deseos. Gloria a Dios. Y fíjense que entender esto es bien importante porque es lo que hace que nosotros podamos vivir vidas más productivas para Dios. Dwight L. Moody fue un famoso predicador en los tiempos de Alberto Benjamín Simpson, conocido de la área de Chicago. No solamente tocó a América, ¿no? A los Estados Unidos, sino a Europa, a Inglaterra. Y este hombre de Dios era un hombre de mucha fe. Pero él cuenta en su relato que en un momento dado, este hombre que era un vendedor de zapatos y se convierte a Cristo, que no era teólogo, ni estudió en seminarios, ni nada. Entonces cuando se convierte a Cristo, dice que él oraba por fe. Señor, dame fe. Señor, dame fe. Señor, dame fe. Pero veía que nada pasaba. Pero entonces leyó Romanos 17. Fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Y comenzó a estudiar la Biblia. Y comenzó a estudiar la Biblia. Y comenzó a estudiarla. Y cuando eso se saturó de la palabra de Dios, eso fue un gran brinco para el ministerio de él y para el llamado que Dios hizo para con su vida. Y lo triste es, mis amados hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta Biblia y tanta traducción, y la tenemos sencilla, difícil, hasta en el español gallego, en cuanto a cosas hay que uno puede ver en estos sites, que ahora está digital, que ahora tú la tienes, que antes para uno tener varias versiones tenía que tener 4 o 5 Biblias, pero ahora en el teléfono tú la puedes tener. Todas esas versiones no las leemos, no las estudiamos. No la hacemos parte de nosotros. Por eso es que él pudo decir ahí en ese versículo 24, dice, tiempo después Josué le dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Porque él sabía la historia de Abraham. Él sabía lo que Dios le había hablado a Abraham. Y él sabía que le tocó vivir en el tiempo que Dios había profetizado, por decirlo así, que iban a estar en Egipto. Y él dice, ya yo sé dónde yo estoy en el tiempo de Dios. Nota, él sabía los tiempos de Dios porque él conocía, él había oído la promesa del Señor. Y por eso es que dice, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlo y lo llevará a ese país, a la tierra que prometió. Dios lo prometió. Y si una de las promesas de la palabra de Dios no se cumple, Dios deja de ser Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pierde su carácter. Haría a Dios un mentiroso. Pero ¿cuántos saben que la Biblia dice que Dios no puede mentir? Que Dios es fiel, que Él cumple su palabra para con nosotros. Por lo tanto, estamos confiando en las promesas de Dios, que no se pueden romper, que son inquebrantables. Esas promesas de Dios tienen que descansar en el poder inconmovible de Dios. Porque ¿para qué tú quieres promesas si no hay poder para cumplirlas? Solamente el poder de Dios es el que puede cumplir las promesas. Solamente el poder de Dios tomó un cuerpo que fue azotado, herido, maltratado, como el cuerpo de Jesús, y puesto en una tumba. Solo el poder de Dios lo podía levantar, y lo levantó y le dio un cuerpo glorificado. Solo el poder de Dios. No importa las promesas, tú necesitas el poder de Dios en tu vida. Promesas sin el poder de Dios para hacerla cumplir no sirven para nada. Es como aquel que promete mucho, pero no cumple, porque no tiene la capacidad. Quizás podrá tener la buena intención, pero no tiene la capacidad de poder cumplir. Nuevamente ese versículo 24. Pero sin duda Dios vendrá a ayudarlo y lo llevará a este país, a la tierra que prometió. Dios lo va a hacer. Y vimos que lo hace. Nosotros leemos, ahora estamos en este lado de la cruz, miramos en el Antiguo Testamento y vemos esas 10 plagas. Y vemos cómo el faraón no quería. Y vemos cómo el faraón endurecía su corazón. Y luego más adelante, para Dios glorificarse, Dios le endureció el corazón. Para que toda la gloria se la llevara a él. Para que él no hubiese duda alguna que fuera Dios. Y utilizó la 10ª plaga, la de los primogénitos, para mostrarnos su primogénito que vendría a este mundo para llevar nuestros pecados y traernos salvación a nosotros. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estamos seguros? Porque Dios es Dios, porque Él es todopoderoso. Y en ese sentido estamos hablando de una fe que no se mueve. Ahora, la fe es atacada por muchos lados. Pero la fe no es sacudida por las apariencias. La fe no se mueve por lo que podamos ver. En ese momento donde él dice estas palabras, nuevamente los israelitas lo tenían todo en Egipto. Si uno de ellos fue el que salvó a Egipto, se lo debían todo. Ellos lo trataban como reyes allí. Ellos fueron recibidos, el faraón los recibió y José, un hombre de tanta sabiduría, siguió gobernando. Todo iba bien. Y fíjense que cualquiera diría, mira, todo va bien, ¿por qué queremos salir de aquí? ¿Por qué queremos si todo está bien, verdad? Estaban viviendo la vida fácil. Eran la envidia de todo lugar. Pero nuevamente, las promesas de Dios no se pueden dejar llevar por apariencia. Nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Tampoco te pongas a razonar mucho las promesas de Dios. A veces queremos razonarlas. Ok, yo quiero entender cómo Dios va a hacer esto. Y a veces cuando las razonamos, esperamos en una manera natural que las cosas sucedan. Y si bien es cierto, Dios puede hacer las cosas de una manera natural, pero también Dios las puede hacer en una manera sobrenatural.
No reexamines la palabra de Dios a la luz de las circunstancias. Las circunstancias dicen cosas y son ciertas. Pero Dios que ha prometido, si te ha prometido algo, Él es poderoso para cumplirlo. Él no va a quebrantar su palabra. Tampoco la fe no es sacudida por las emociones. Y cuidado que nosotros somos seres emocionales. Terriblemente emocionales. Aquí no nos dice la emoción de José en este pasaje, no describe, él estaba llorando, él estaba alegre. No dice nada acerca de eso, pero no importa. Las emociones van y vienen y son engañosas porque vienen del corazón. Y ustedes saben que el corazón es algo engañoso, lo dice la palabra del Señor, es algo engañoso. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Lo que Dios te haya hablado. Tú sabes cuando Dios te habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces nosotros nos hacemos los ignorantes. O no queremos, pero Dios sabe lo que nos ha hablado a nosotros. Vale la pena creerla. No busques consejo en tus emociones. No busques consejo en tus razonamientos. Simplemente cree la palabra del Dios del cielo. Bendecido sea su nombre. Porque cuando buscamos esos razonamientos y en las emociones, vamos a encontrar un terreno que no es terreno firme. Las emociones quizás es la parte más llanita de nuestra persona, de nuestra naturaleza. Porque las emociones cambian. A veces hay gente que tú lo ves, están peleando con todo el mundo y 5 minutos después están contentos. Yo creo que lo más que los reflejan son los niños. Cuidado que los niños se enchisman con otro niño y luego los padres se enteran, los padres comienzan a pelear unos con otros, a los 5 minutos los niños están jugando y todavía los padres están peleando y están diciendo lo que le hiciste a mi hijo, que le hiciste lo otro, ¿no? Porque es lo más llano. Pero la salvación es algo profundo que Dios hace con nosotros. Gloria sea el nombre. Es algo que uno lleva adentro. ¿Cuántas la llevan en su corazón? Es una certeza, es una seguridad. Yo soy hijo de Dios. Entonces cuando uno va conociendo la gracia de Dios, cuando uno va entendiendo que no es uno, sino que es un regalo de Dios. Sí, porque a veces criticamos a otras personas en otras religiones y le decimos es una religión por obra, pero si nosotros no tenemos cuidado, tenemos un evangelio y somos evangélicos por obra. Somos evangélicos de que si no oro tantas horas, ya Dios me quitó la salvación. Si no leo tantos capítulos, ya Dios está enojado conmigo. Y así por el estilo hacemos un montón de reglas y no entendemos que Dios nos ama. Que entonces yo no voy a leer la Biblia, pues te vas a meter en un problema porque no vas a conocer las promesas de Dios, pero Dios no te va a dejar de amar. Y Dios no va a querer que, ¿verdad?, que tú hagas su voluntad para ello. Ustedes saben que Martín Lutero fue un hombre que luchó, por lo menos lo que dice la historia, cara a cara con Satanás. Era un hombre que tenía una manera de su mente. Él no quería fallarle a Dios. Cualquier pensamiento que le venía, él decía, esto es terrible. Pero entonces descubrió, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. Y cuando descubrió eso, su vida comenzó a cambiar. Pero a veces dice, y aparece en su biografía, y los que vieron, no es que una película sea la biografía, pero ustedes vieron quizás la última película que se hizo de él hace unos cuantos años atrás, pues muestra esa parte humana de parte de él. En una ocasión dice que Satanás le dijo, ¿tú realmente sientes que tus pecados han sido perdonados? Fíjense, tú sientes. Y Lutero le dijo, no es cuestión de sentir. Es cuestión de lo que Dios diga. No es cuestión de sentir, es cuestión de lo que Dios diga. Y eso a mí me gusta, aleluya. En otra ocasión se cuenta la historia de un muchacho que fue a estos avivamientos que a veces suceden en ciertos lugares, ¿no? Se empieza a predicar la palabra y hay evangelistas que realmente predican el evangelio. Y dice que ese día él fue a ese avivamiento, un joven. Y el pasaje fue Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Con ese pasaje, él creyó y oraron por él y aceptó al Señor. Más adelante, cuando él es madura, ¿verdad?, y ha crecido en el Señor, él cuenta que esa noche cuando él retornaba de ese servicio que había recibido la salvación,
Él decía como que él sentía a Satanás que estaba pegado aquí al hombro de él. Y comenzó a hablarle al oído, ¿verdad? Mientras iba. Y comenzó a decirle, tú no eres salvo, ¿no? ¿Quién dijo que tú eres salvo? ¿Tú te sientes salvo? ¿Tú crees que Dios te ha perdonado? No puede ser posible. No puede haber nadie que perdone así por perdonar así. Y él tenía eso, ¿verdad? Entonces cuando llegó a la casa, dice que él vivía en un sitio pequeño, se sentó en el sofá, buscó la Biblia que le habían dado, buscó el pasaje ¿verdad? De Juan 5:24 y entonces lo leyó. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces él le dijo, mira Satanás, mira lo que dice aquí. Dice que yo soy salvo. Y yo he decidido creerle a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Yo he decidido, yo tengo vida eterna. Yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Fe no es conmovida por razón. Fe no es conmovida por emociones. Fe no es conmovida ni siquiera por la tardanza. Porque a veces hay promesas de Dios que se tardan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la Biblia dice que Él llega a tiempo. Me gusta lo que dice Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Si Dios está en el asunto, sin falta vendrá. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que creer de lo que nos dice la Escritura. Y yo estoy contento porque José no fue un hombre que alegorizó la Escritura o la espiritualizó. Hay gente que lee en promesa de la eso es una alegoría. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero ¿cómo puede haber morada en el cielo si allá es espiritual? Es como un éter. Allí no puede haber nada de eso. Eso es para gente ignorante que se le dio eso. Ay, ¿qué pasó cuando este famoso William Barclay? ¿Qué pasó cuando... Cuidado que yo leí eso porque mi mamá lo tenía, ese comentario. Un hombre escribe bien, pero en unas cosas no creía en lo sobrenatural. ¿Y cómo pasó eso? ¿Y por qué le decía que había que echar fuera demonios Jesús? Ah, no, porque Jesús era un psicólogo. Y Jesús sabía pues que ellos decían que tenían algo, pues le tiraba eso, pues está bien, el demonio fue echado fuera, pero eso no es verdad. No, todo lo que dice la Escritura, todo lo que habla el Señor es verdad, bendecido sea el nombre del Señor. Porque fíjate, Él lo tomó literalmente. Lo que le habló a Abraham, José, lo tomó literalmente acerca de la venida del Señor, gloria a Dios. Él lo tomó. Yo creo que Jesucristo va a venir a esta tierra literalmente, visiblemente, físicamente. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo no le tengo que buscar vuelta. Cristo viene, aleluya. Porque la Biblia dice, de la misma manera, varones Galileo, Hechos 1:11, de la misma manera que habéis visto a este Cristo, que lo vieron humanamente, que lo tocaron, que comieron con Él, de la misma manera volverá otra vez, aleluya. Cristo viene, yo lo creo porque lo dice la Escritura. Y no tengo que ayudar a Dios ni buscarle vueltas y espiritualizarlo como hacen algunos en esa forma. Y nosotros creemos, y cuando la Biblia dice, gloria a Dios, de que Él nació de una virgen, Él nació de una virgen. Cuando la Biblia dice que nació en la ciudad de Belén, Él nació en la ciudad de Belén. Lo que dice la Biblia es cierto, porque es la palabra del Dios del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Es decir, que tenemos que recordar que las promesas de Dios son inquebrantables. Eso lo creyó José. Y José creyó que podía descansar en ese poder de Dios. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? No sabía, pero Dios le toca hacerlo. Y entonces, cuando damos esos dos pasos, lo tercero, que es lo que más nos llena a nosotros, podemos recibir la paz inconfundible de Dios en nuestras vidas. Somos gente que vivimos en paz. Oye, estamos cogiendo golpes y cogemos golpes como todo el mundo. Pero ¿cuántos tienen ese cántico en su corazón? ¿Cuántos tienen ese gozo y esa alegría? Aleluya. Fíjate que lo que José creyó se dio. En Éxodo 13:19 dice, mas Moisés, en el momento que están saliendo de Egipto, Moisés se llevó consigo los restos de José. En la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera es bien gráfica, los huesos. Porque lo único que quedaba era hueso. Según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda.
Hasta Moisés, inspirado, dice, esta fue la promesa que se agarró José. Dios va a venir. Dios va a cumplir su palabra. Y cuando eso suceda, llévense mis restos de aquí. Y cuando llegaron a Josué capítulo 24, han conquistado la tierra prometida. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob había comprado por monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Lo enterraron allí. Yo no sé. Yo creo que José tenía dos opciones. Podía ser famoso por la tremenda tumba. Ustedes saben que los egipcios tenían un guille de tumbas grandes. Miren las pirámides. Y mientras tú tenías dinero, ellos hacían tumbas grandes. Tumbas que metían tesoros en las mismas. Y que en los 1700 y 1800, cuando los ingleses llegaron allí, descubrieron que las tumbas las saquearon. De hecho, las momias de Rey Tut y unos cuantos reyes están en Londres. Porque los ingleses vinieron y se las llevaron. Pero esos monumentos, pasa el tiempo. Y como hemos visto, a veces ni son respetados por algunos. Pero gracias a Dios que José no era materialista. ¿Cuántos dicen amén? Josué creyó la promesa de la palabra de Dios. Él decidió, en vez de tener tremenda tumba en Egipto, y él tenía los chavos para pagarla, porque de acuerdo al faraón tenía el dinero para pagarla, pero él decidió que tomaran simplemente mis huesos y los llevaran a la tierra prometida para estar donde estaba la promesa de Dios. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre de Jesús? Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Él confió en el Señor. Confió en el Señor. Él creyó en el Señor. Aleluya. Su legado no era un legado de una tumba tremenda con una pirámide hecha por esclavos que pasara la prueba del tiempo. Su legado fue su fe. Su legado fue creerle a Dios. Mira, no hay legado más grande que le podamos dejar a nuestros hijos que nuestra fe. No hay legado más grande que podamos dejarle a nuestros hijos que la obediencia a lo que Dios nos dijo a nosotros. Y quizás tú no terminarás con tremendo lugar para que te entierren o tremendo lugar donde te van a cuidar al final de tus días. Quizás nada de eso no va a parar, pero la fe tuya va a brillar a través de los tiempos. Y mirarán a tu vida y dirán, gloria a Dios. Porque hemos aprendido lo que significa una vida que tiene fe. Que está creyendo en el Señor. Aleluya. Por lo tanto, José no vivió para este mundo. Él vivió para la palabra de Dios. Para la palabra de Dios. Bendecido sea su nombre para siempre. Él quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Ustedes saben que yo tengo allí, yo lo he dicho, yo tengo la maestría que hizo el reverendo Antonio López para el español. Un título en español en la Universidad de Puerto Rico. No era en maquinilla, era era en maquinilla, pero unos papeles están ahí bien grandes, un libro bien grande de qué sé yo que el Quijote. Ustedes saben que el pastor era loco con el Quijote. Escribió algo del Quijote. Un libro así de grueso. Ustedes saben que en ese tiempo que don Jaime Benítez era el rector, como se habían sacado a Franco. Franco estaba en España y era un dictador, pues mucha gente, entre ellas Pablo Casals, se salieron de España. Y muchos escritores españoles salieron de ese lugar. Y la Universidad de Puerto Rico, porque había chavos, cogió y trajo a esos profesores. Y era la crema. Y yo una vez hablando con Carmen María, ella me decía, al pastor lo tenían en grande. Le ofrecieron pagarle el doctorado. Pero él decidió que le quitaría mucho tiempo a su llamado de ser pastor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y cómo recordamos al pastor? Mira, la tesis está allí haciéndose polvo. Lo recordamos por su fe, aleluya, por su vida en el Señor. Uno debe ser recordado por eso. Uno debe ser recordado por lo que creyó. Uno debe ser recordado porque uno trató de cumplir todo lo que Dios prometió. Y acerca de la muerte, la Biblia tiene promesa. Mira lo que dice
En el libro de Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí no es cuestión que se levante, todos nos vamos a levantar, buenos y malos. Lo que pasa es que unos nos levantaremos para resurrección de vida y otros se levantarán para resurrección de condenación. El ser humano no deja de existir. El ser humano tiene un principio, no tiene fin. La cuestión es dónde tú vas a pasar la eternidad. Si tú vas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, eso es lo más importante. Porque eso trasciende este mundo. Esto nos lleva a la vida eterna para estar con el Señor para siempre. ¿Y qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? Gloria sea el nombre del Señor. Tener a Jesús en nuestros corazones. Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Lo mismo que dice Daniel, lo dice Jesús. Esa es la palabra de Dios. Pues yo quiero estar en la resurrección de vida, y la única manera es abrazar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No dejarme llevar por mis emociones, no dejarme llevar por mi razonamiento, dejarme llevar por la revelación de la palabra de Dios, que es vida para mí. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que recordar esas promesas inquebrantables de Dios. José pudo hacer lo que hizo porque él decía: Dios va a cumplir su palabra. Se lo dijo a Abraham, él la va a cumplir. Descansamos en ese poder de Dios, el poderoso para hacerlo. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Y eventualmente tenemos y vivimos con la paz de Dios, esperando que se cumplan las promesas del Señor en todas las cosas que nos ha prometido. Nos levantamos por la mañana en la expectativa. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero quizás hoy es el día que se van a empezar a cumplir. Quizás hoy es el día que voy a recibir esa llamada de ese hijo mío. Quizás hoy es el día que me va a hablar y que me va a decir. Quizás hoy es el día que tú vas a proveer esto. Creemos en las promesas del Señor. Porque al fin y al cabo, mis amados hermanos, cada vez que nosotros vemos un funeral, ¿cuántas veces vamos por el Expreso de Diego o por la 129 y tú vas a la caravana? Y como a veces yo le digo a Elizabeth, yo le digo: wow, gracias a Dios que nosotros no tenemos que estar ahí, porque no es ninguno de los nuestros, tanto como familia o de la iglesia. Uno le da gracias a Dios por todo, hermano. Y entonces nos habla de la brevedad de la vida. La vida es breve cuando uno la compara con lo largo que es la eternidad. Y cuidado que esta cosa breve, que mucho dura y que difícil es, pero vamos a estar con el Señor para siempre. Si Cristo es el Señor de tu vida, vamos a estar con Él. Aleluya. Quiere decir que no importa que estemos viviendo en prosperidad. Y a veces Dios nos bendice y nos prospera y nos da muchas cosas. Y no hay nada malo en eso. Nadie se sienta culpable por eso. Después que tú te lo hayas ganado honradamente, no te sientas culpable por eso. Pero cuando vemos esa caravana de los muertos, cuando el pueblo de Israel veía los huesos de José que lo llevaban en ese ataúd, ¿verdad? Nos recuerdan que habrá un día que hay que dejarlo todo. La prosperidad no me va a servir. No me la van a echar en la caja cuando me muera. O no hay 4 o 5 cajos fúnebres, como decía alguien, ¿verdad? Lleno de todas las cosas que yo tengo. Al contrario, los míos se la van a estar peleando, ¿verdad? Todo lo que uno pueda dejar. Y no importa que estemos en pobreza o en adversidad. Esos huesos nos recuerdan que van a venir días mejores, que vamos a estar con el Señor para siempre, que nos va a bendecir desde esta tierra y nos seguirá bendiciendo en la eternidad. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios? Por lo tanto, tenemos que recordar que las promesas de Dios son inquebrantables. Tenemos que descansar en ese poder de Dios que es inconmovible y debemos recibir la paz de Dios, que trae un sentido de todo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos a veces se levantan por las noches o se levantan por las mañanas? Y quizás si tú haces ejercicio o caminas, vas escuchando la palabra de Dios y tú dices: Señor, gracias. Y si tenemos esa bendición de tener ese paseo ahí de Víctor Rojas, ¿qué bendición es eso? Y con ese frío de la mañana. Yo no sé cuánto tiempo yo voy a tener salud. Yo no sé cuánto tiempo, cómo serán los eventos de mi muerte.
pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Su presencia está conmigo. No porque yo lo merezca, sino porque yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque uno está viviendo para Él. Porque Él es el número uno en mi vida. Porque yo no quiero nada a menos que provenga de Él. Porque yo quiero dedicar lo que me falta de mi vida para estar con Él para siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria a Dios. Yo quisiera orar en este momento. Esa es la paz que cuando tenemos que pasar por la muerte, sea en una forma personal, que pasamos obviamente una vez en la vida, o con seres queridos, hermanos en la iglesia o familiares. Tenemos esa paz que el Señor, gloria a Dios, ha puesto en nuestros corazones. Conocemos los planes de Dios, conocemos al autor de la vida y conocemos el poder de la resurrección de Jesucristo. Padre, en esta hora te alabamos, en esta hora te glorificamos. En esta hora queremos decirte, Señor, que al escuchar tu palabra y las promesas y al escuchar este testimonio extraordinario de José, que creyó a tu palabra y que dio órdenes, instrucciones acerca de su cuerpo con seguridad que se iban a cumplir. Y cómo tú lo honraste, Señor amado, cumpliendo ese deseo de él. Y en vez de tener un gran monumento en la tierra que quizá hubiese sido saqueado, tiene sus huesos enterrados en un lugar desconocido, pero está contigo viviendo para siempre. Permite, Señor, que nosotros podamos mirar más allá de nuestras circunstancias, que emociones no dicten nuestra vida, que razonamiento no dicte la manera en que actuamos, sino que podamos ser hombres y mujeres de fe, que estamos creyendo las promesas tuyas. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos saludamos en el amor del Señor.